Bienvenidos a nuestro programa, a nuestro podcast Real Sin Manual. Nosotras somos Fer, Pauli, Ale y Eli. Un gusto saludarlos. Bienvenidos de nuevo. Y hoy traemos un tema muy interesante que en lo particular a mí me llama mucho la atención. ¿Por qué? Porque es un tema que que todas las mujeres en México vivimos día a día y no nos damos cuenta que vivimos con él o no lo tenemos tan presente. De hecho, el 60%, déjenme comentarles reales, que el 60% de las mujeres en nuestro país sufre de esta situación. No sufre, pero la tiene. ¿De qué estoy hablando? Pues déjenme les cuento que efectivamente el 60% de mujeres en nuestro país se han dado cuenta o ni siquiera se han dado cuenta que sienten culpa de tener algunos gustos, de hacer algo que a ellas las haga sentir bien, pero a la vez se sienten con culpa al hacerlo, lo que conocemos como el gusto culposo. ¿Han escuchado hablar de esto, de este término? Sí, claro. Todas lo hemos vivido, ¿cierto? Pues bueno, dentro de este 60% de mujeres, que es bastante alto, estamos hablando de más de la mitad de mujeres en el país, siente que padece o vive con esta situación. Y gran parte de ellas, lo interesante es que gran parte de ellas no lo han desarrollado, sino que lo han heredado. Es decir, que esta parte del gusto o de algo que a ellas les gusta hacer, valga la redundancia, lo convierten en algo culposo y no de placer. Y yo me pregunto, ¿de dónde nacen estas situaciones o formas de ver las cosas que la mujer se siente culpable al compartir sus gustos con alguien más, dígase familia, pareja y amigas, ¿no? Entonces traemos este tema hoy a la mesa y yo pues con mis reales y queremos platicar todas las reales sobre esto, compartir con ustedes sobre nuestros gustos culposos, qué son primeramente, de dónde vienen, cómo se desarrollan y cómo lo trabajamos o cómo lo podemos ir trabajando para que a lo mejor este término se retire, porque recuerden que un gusto, mientras no nos haga daño, siempre va a ser un gusto bueno. Y bueno, vamos a comenzar. Yo les quiero preguntar, reales, ¿ustedes conocen a alguien en su familia, en su comunidad, que haya actuado de una manera que a ustedes que estaban haciendo algo con culpa? No sé, a sus papás, sus mamás, sus primas, alguna amiga de la familia. Yo, por ejemplo, para empezar y que se abra el tema, yo recuerdo mucho que mi mamá era imposible quedarse sentada un ratito. Para ella el gusto culposo era descansar. Descansar siempre tenía que tener una justificación y si no tenía justificación estaba totalmente perdiendo el tiempo e improductiva. Y de alguna manera todas sus hijas, incluyéndome a mí, crecía así. Entonces creo que ese podría ser un gusto culposo heredado, que a la fecha, si no estoy haciendo algo productivo, estoy perdiendo mi tiempo, estoy casi que fallándole a mi especie, como de cómo como mujer no estás haciendo algo y sobre todo ahorita como esposa aún más, ¿no? No puedes estar sentada, siempre tienes que estar haciendo algo, algún proyecto propio, la comida para la familia, que la casa esté reluciente, siempre, porque si me siento como rara. ¿Y por qué me siento así? Porque me siento con culpa. No sé si a ustedes les pasa. ¿Ustedes qué dicen? Fer. Yo comparto ese gusto culposo, Eli, y de hecho lo comenté en otro podcast, vayan a verlo, que fue algo que me llevó al límite, el iniciar con esta vida de casada y tratar de que todo esté bien, que haya comida, que todo esté limpio, que los perros estén bien, pasearlos 3 veces al día, todo, fue algo que me llevó al límite hasta que ya hubo un problema familiar y mi esposo se unió a varias tareas porque pues él no sabía qué estaba pasando, pero también esto sobre los gustos culposos heredados me hizo pensar en que en mi casa no puedes salir si no estás maquillada y bien arreglada, con accesorios y todo. O sea, yo no sé si es algo muy de México, porque veo que en Estados Unidos salen las tuflas al súper, pero eso sí, no puedes ir ni a la tiendita de la esquina si no estás bien arreglada. Y yo siento que a veces está bien, o sea, levantarte y querer ir por la leche sin tener que estar toda arreglada. Y muchas veces hasta, pues ya se vas a la hora del desayuno, porque de aquí a que te arreglaste y todo, pues ya mejor compras lo de la comida. Una vez. Pero eso es algo que sí está muy, muy arraigado en mi familia y he visto que en muchas familias aquí en México. No sé si ustedes también lo tengan ahí. Ale, tú dime. Yo, o sea, sobre lo de arreglarse, lo vi con una tía abuela, o sea, como que ella de verdad, de que peinado de salón todas las semanas, ¿no?
pero siento que como tal, yo ya no lo viví tanto, por ejemplo, como que se me exigiera a mí, ¿no? O sea, mi mamá también siempre la había arreglada todo el tiempo, pero no me lo pedían o no fue algo como que siento que fue como súper estricto. Sin embargo, sobre la productividad, como que yo también quería compartirles que creo que tiene que ver con el capitalismo también. Ya saben, Lali siempre con sus temas ahí curiositos, pero yo creo que al final, por ejemplo, nosotras que compartimos como el ser amas de casa y así, como eso no produce dinero, ¿no? O no tenemos un salario, muchas veces confundimos el generar ingresos con ser productivos o con que sí estamos haciendo algo. Y pues como Fer lo mencionó, la casa pues nunca se acaba el quehacer ahí, ¿no? O sea, siempre hay cosas por hacer, nunca tienes como en realidad tiempo libre. Si buscas qué hacer en la casa, siempre vas a encontrar. Y entonces creo que también es importante recordar eso, ¿no? O sea, como el que no haya una remuneración no significa que no haya productividad o que no se esté haciendo algo y que no haya una carga mental y física. Y sí, también lo comparto, o sea, creo que sobre todo en las mujeres, y no sé si sucede en otros países, pero en México creo que sí es muy notable como que la carga del cuidado y de el hogar se va como hacia las mujeres y como que se espera. El otro día escuchaba algo que me pareció muy interesante, que era que como las tareas del hogar son tan cotidianas y se hacen todo el tiempo, muchas veces se pierden de vista. Y Ujú. entonces me gustaría saber qué piensan de eso también, porque justo lo que dicen es como, pues ya, se lavaron los trastes, ¿no? O sea, como hay ropa limpia, el refri está lleno, la casa se ve bien, o sea, como si las cosas aparecieran, ¿no? Y creo que también es interesante poner la mirada ahí. Pauli, ¿tú qué Ujú. piensas? Sí, yo también creo que la productividad también fue algo aprendido, porque yo no juzgo a los padres, ¿verdad? No es mi intención juzgar a nuestras familias, sino nada más observarlos, porque sí había siempre estás acostado, o sea, ¿cuánto tiempo tienes viendo tele? Se te hacían esas preguntas. En mi caso nunca fue una agresión, pero sí era como, ya se va a acabar la película porque hay más cosas que hacer. Sí, ya no me se acabe y continuamos. Entonces, creo que es algo que ellos también aprendieron debido a pues que, por ejemplo, yo no vengo de alguna familia muy pudiente, sino más bien siempre se dedican a trabajar, 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 porque antes en muchas familias mexicanas, si no trabajaban, pues no comían. Entonces, creo que ellos lo aprendieron de niños y lo quisieron replicar en nosotros, que gracias a ellos, ¿verdad? Y gracias a Dios no padecimos hambre ni nada de eso, al contrario, fuimos muy privilegiados gracias a su trabajo. Entonces, aunque ellas ya habían construido su patrimonio, de todos modos te veían acostado y querían que tú siguieras y continuaras trabajando. Y si es a lo mejor un gusto culposo que yo sí lo tuve que aprender a descansar. Sí tuve que aprender a darme mis horarios de descanso. Y al principio, sí era, ay no, pero yo hasta sentía que me iban a ver, ay no, van a decir que aquí estoy acostada, echada ahí, perdiendo el tiempo. Pero no, ya aprendes que también darte tus descansos es saludable, es saludable. Entonces es un gusto culposo, yo creo que muchas compartimos. ¿Tú qué opinas, Fer y Ale? Ahorita que platicas, Pauli, se me vino también en la mente que en mi casa somos familia muérdago, siempre estábamos todas juntas, somos puras mujeres y pues diario íbamos a todas partes juntas y si estábamos en la casa estábamos todas en la cocina conviviendo y muchas veces era mal visto o empezábamos a decir de que esta por qué se fue a su cuarto cuando una no quería convivir y creo que muchas veces es sano como que tener tu propio tiempo y tu espacio por más que ames y adores a tu familia o a tus seres queridos, o sea, el saber respetar tu espacio y tener tiempo para ti, no sé, ponerte una mascarilla, lo que sea, muchas veces es muy sano y en mi casa mucho tiempo estuvo mal visto. Incluso ahorita pues mi hermana es más chica que yo y ella es súper desapegada ya y han aprendido a aceptarla así, porque yo siempre me dejé llevar por no, yo tengo que estar abajo conviviendo y platicando con la familia y nunca me di ese tiempo hasta ahora que estoy casada y que ya tengo más tiempo libre porque mi esposo trabaja, he aprendido a valorar esos espacios conmigo misma, que son muy válidos y que muchas veces lo vemos con culpa. Sí, No, sí, yo ¿tú estoy de qué? acuerdo contigo, Fer. También, ¿sabes qué? Bueno, ahora tendré dos comentarios. El primero era sobre lo que decía Pauli de los tiempos y el quedarte sin hacer nada. Creo que también algo que puede pasar es que, por ejemplo, a mí
cuando llegué aquí en Estados Unidos, tenía como muchas horas libres y entonces estaba muy ociosa y creo que Ujú. más que culpa me entraba ansiedad, ¿no? Entonces creo que también es importante como, porque creo que ocuparse sí es algo bueno también y es sano, ¿no? Tener una rutina. Cuando mencionaron el tiempo dije como, ah, claro, o sea, también como el especificar cuándo descansar, porque también estar acostada todo el día más bien estaba deprimida, ¿no? Entonces creo que también es muy interesante pensar en que no necesariamente siempre es culpa, a veces también puede haber ansiedad o algo así, si el descanso se va como a un extremo que, por ejemplo, en mi caso era que no tenía muchas cosas por hacer y entonces a veces me quedaba como muy, muy ociosa. Y de ahí lo que tú decías de como siempre estar conviviendo, creo que también está relacionado como con el apego. Creo que muchas familias en México somos, como tú mencionaste, muégano, y entonces nos acostumbramos como a estar siempre apegados. Y me gusta mucho que Eli nos ha comentado cómo ha aprendido también cosas de aquí, de Estados Unidos, como que la cultura es mucho más independiente y entonces cada quien hace sus cosas. Y creo que vale mucho la pena también como cuestionarnos si esa culpa que a veces sentimos también nos puede hacer crecer y como mejorar esos hábitos. Eli, ¿nos ibas a decir algo? Sí, qué bueno que mencionan esto, chicas, porque si se fijan, era lo que ahorita las estaba escuchando, y no sé si lo han percibido, pero creo que el hecho de que seamos el 60% de la comunidad femenina que siente estos gustos es porque a lo mejor el placer ha sido muy regulado en cuestión de la mujer. O sea, nos han regulado desde chiquita. No te rías tan fuerte, no comas eso porque te va a salir esto, o vas a subir de peso, o no te pongas esto porque te vas a ver así o asá, no salgas con esa persona o no hables eso. O las niñas no ven carrera de coches, no sé, como que Ujú. empiezan y la primera, ¿no? Yo creo que la primera que nos identifica muchas es de, no estés sentada, ayúdale a tu mamá o ponte a casa, ¿no? Y creo que eso es ese gusto, ese placer culposo que encontramos en varias de las cosas chiquititas, que no nos gusta decir porque lo vemos como si fueran pecados chiquitos. Y es como de, ¿por qué lo vemos así? ¿Ustedes por qué creen que se ha dado tanto este tabú? ¿Y cómo podríamos hacer el cambio? ¿Cómo se podría hacer de hacer la culpa, de hacer de la culpa a algo normal, hacer algo humano, ¿no? O sea, no tiene por qué ser un gusto culposo, es un gusto humano, punto. No tiene por qué tener título, es solamente un gusto que te quieres dar y no importa si fulana o sultano o perengano o tú misma a lo mejor no lo asimilas, pero es un gusto nada más. ¿Cómo se puede hacer este cambio? ¿Ustedes qué creen? ¿Cómo lo podrían hacer? A ver, vamos hoy estamos muy Participativas, activas, están oigan. muy activas a nuestros oyentes y nuestros espectadores. Estamos muy activas, Fer, y ya tú le pasas la palabra a quien tú quieras. Yo creo que mucho está ligado a las redes sociales porque nadie te muestra tirada en la cama nada más una historia, sino que se ponen a cocinar o a ser muy activas. Creo que desde ahí viene que todo lo que vemos es como la actividad en redes sociales. Y yo creo que la manera de cambiarlo o reducirlo es, si estás en redes sociales, mostrarte tal como eres y no solamente mostrar como que los momentos buenos o simplemente pues, o sea, poner que ahorita estás cocinando, pero también tienes tus ratos de flojera y que la gente lo empiece a normalizar, porque todo lo que vemos en redes sociales, en la tele, en todas partes es actividad, porque nadie te muestra sus momentos de hueva, sus momentos de tristeza, sus momentos de inactividad. Entonces eso creo que podría ser una cosa que hay que cambiar. ¿Tú qué dices, Pauli? Sí, sí me parece muy acertado que las redes nos muestran muchas cosas que, pues nada más lo bonito que queremos presentar. Y cómo cambiarlo, pues también creo que ser bien conscientes de eso de las redes, que nada más ponemos lo que queremos que la gente vea. Y también aceptar que nosotros, a lo mejor esta generación de 20, 30, tal vez también hasta 40, un poco, de 40 años de edad, han juzgado que la generación más delicada, que la generación de cristal, cosa que yo no lo creo. Creo que muchas de nuestras generaciones hemos tratado de romper esos patrones
que sí fueron impuestos y que nuestros padres, nuestras abuelas, perdón, no nos lo heredaron conscientemente, o sea, ellos lo hacían repetitivamente. Entonces, creo que el asistir a terapia, creo que ahora hay muchísima información, hay muchísimos libros, hay muchísimos podcasts informativos, hay muchas entrevistas, ahora ya se ha expandido esto, entonces creo que nosotros tenemos la opción de modificarlos con información. Entonces creo que sí se pueden cambiar esos gustitos culposos o aprenderlos a mediar, pero con la vasta información que hay ahora, porque antes no lo había. Si antes a lo mejor una madre de familia estaba agotada, no lo podía ni siquiera pronunciar, no lo podía ni siquiera decir que estaba cansada de atender a sus hijos, que es totalmente normal. No significa que estar cansado, que quererte acostar y ver una película con palomitas, no significa que no los amen, significa que el cuerpo se agota y la mente se agota. Entonces, por eso se llamó gusto culposo, ¿verdad? De descansar, a ir al cine. Entonces, sí creo que la terapia y la información, los libros, puede ayudarnos a modificar esas culpas. Ale, ¿tú qué piensas? Yo pienso que tienes toda tu boca llena de razón, Pauli. Me quitaste varias palabras de la boca, pero me gustó mucho que las expresaras. Y creo que a eso le sumaría solamente como la conciencia, ¿no? Como una vez que ya tienes todas estas herramientas, que constantemente te cuestiones cosas y que te las cuestiones no desde un lado inquisidor o como con prejuicios, sino desde un lado curioso, ¿no? ¿Por qué me estoy sintiendo así? ¿Cómo puedo sentirme diferente? ¿De dónde viene? ¿Es algo que Ujú. yo pienso o que pensaba mi mamá, mi abuela, mi tía? Y me lo dijeron tanto que por eso me lo repito, ¿no? O sea, como creo que cuestionarse siempre nos puede llevar a lugares de conciencia y es lo que sumaría. Eli, Sí, chicas, sí, tienen toda la razón. También me quitaron todas las palabras de la boca. Yo creo que para mí, y siento que dentro de la temática que estamos hablando, que nos estamos refiriendo a las mujeres, ¿no? En este caso, porque obviamente también los hombres lo tienen y también ellos han heredado cargas emocionales y conductuales que los hacen tener culpa en ciertos gustos y también es muy válido. Pero aquí nos estamos refiriendo al tema femenino. Y somos, vuelvo a repetir la cifra porque es muy impresionante, estamos hablando del 60%, pueden variar de acuerdo a los estudios que ustedes puedan buscar, si ustedes intentan, nuestros espectadores intentan buscar, a lo mejor puede variar, pero por lo pronto en la escuela y en la Universidad de Real Sin Manual tenemos estos datos. La cosa es de que para mí sería para desaprender, porque siento que al final del día es un concepto que aprendimos, ¿no? Como dijo bien Pauli, hasta a veces inconscientemente porque solo lo repetimos igual que lo hicieron nuestras generaciones pasadas y ni siquiera tiene a veces que ver con nuestra familia, a veces es alguien de nuestra comunidad, amigos, hasta personas con las que convivimos o tuvieron un impacto muy fuerte, dígase un maestro, una maestra, un profesor o algo así. Y para mí sería la mejor manera de convertir ese gusto culposo en un gusto humano y un gusto normal es no tenerle miedo a decirlo y comentarlo, o sea, no darle explicación. No tengo por qué explicarte porque me gusta hacerlo y punto. Como ese acto de rebeldía y de libertad. Es mi gusto y no tengo por qué explicárselo al mundo, porque al final del día tu forma de ver la vida o tu forma de entender la vida no es la forma en que yo entiendo la vida. Entonces, como bien dijo el benemérito de las Américas, el derecho al respeto ajeno es la paz. Y para mí sería como ese acto de rebeldía el que tú no tienes por qué explicar porque te gusta lo que te gusta. Sin embargo, una cosa es, si tú me vas a juzgar, no te lo voy a explicar, porque entonces lo vuelvo culposo. Pero si lo quieres compartir conmigo porque te interesa, con todo gusto te platico por qué me gusta, ¿no? Y creo que ese sería uno de los momentos en los que el gusto culposo empezaría la transformación, ¿no? Como de la gente tiene gustos, punto. Y quitarnos pues esos pesos que nos han heredado o los hemos también adquirido, ¿no? Porque, por ejemplo, hay gustos que ahorita empezamos con los gustos heredados, que los hicimos culposos, pero ahora yo vengo a preguntarles, ¿qué gusto culposo tienes que tú has desarrollado en tu crecimiento y que te has dado cuenta que tienes y que te da pena comentarlo o platicarlo con alguien? ¿Y por qué te da pena?
ustedes tienen esos gustitos culposos que, ay, te digo, pero me da pena. Ale, cuéntanos de tu gusto y por qué te da pena. Bueno, ya no me da pena, siento. Probablemente dependería. Creo que uno de los factores que me hace que me dé pena algo o no es la persona con la que estoy hablando. Que me gustó mucho lo que dijiste, Eli, como de depende de cómo me preguntes, será si te contesto o no. Y creo que comparto eso. Para mí, algo que me daba pena era que me gustaban los dramas. Yo de chiquita veía telenovelas mexicanas y después para mí se volvieron un poco rancias, la verdad, o sea, como que yo decía: "No, es que sus discursos no me gustan". Y como que yo empecé a pensar que los discursos como que claro que tenían un impacto, ¿no? Como no solo en la sociedad, sino en lo que yo pensaba y reproducía. Entonces, en algún momento descubrí los dramas coreanos, que son los famosos doramas, ahora en Netflix hay muchos. Yo los veía en YouTube, me acuerdo. Pero me daba mucha pena porque sí son, o sea, sí son dramáticos, la verdad. Entonces, creo que el trasfondo de eso es que, como que lo asociaba como quizá con, demasiada emoción o como demasiada Drama, demasiado sí, drama. demasiado drama, literal, porque, pues, ese es el nombre. Y también con el romanticismo, ¿no? Los dramas asiáticos son, bueno, al menos los que a mí me gustan, son muy rosas, y creo Ujú. que también por eso los veo. O sea, creo que el mundo de repente ya está muy lleno de violencia, tristeza, cosas que me generan ansiedad, y entonces todas estas historias que son mucho más rosas, románticas, idealizadas de algún modo en muchos aspectos, me generan esperanza. Y entonces, ahí fue creo que cuando yo le quité la culpa, pues, o sea, como y también otra cosa que me parece interesante, si alguien quiere ver dramas asiáticos de Japón, China, Corea o así, la verdad es que puedes aprender cosas como de su historia, de su cosmovisión, ¿no? O sea, si ves dramas históricos, como que puedes ver desde los vestuarios o cómo era su organización social o así. Entonces, como que también empecé a encontrarle las partes, ¿cómo llamarlo? Que no me Cultural. generaban culpa, ya sé la culpa, pero supongo que de repente todavía hay algunas personas con las que digo: "Ay, no, ¿cómo le voy a decir?". ¿Quién va? Todas tienen su manita así. Fer, cuéntanos. Yo hablando de programas, yo soy amante de los reality shows. Yo creo que por lo mismo que sí muestran como la realidad de la vida y no es algo que ya sabes lo que va a pasar desde que inicia la película, que ya sabes cómo va a terminar. Soy muy amante de los reality shows y muchas veces está mal visto. Y en cuestiones musicales me gusta mucho la banda, que muchas veces está mal visto en la sociedad o se les hace naco o así, pero a mí me gusta mucho la banda porque es muy romántica y sus letras son muy bonitas. Entonces, esos serían mis dos gustos culposos que yo lo relaciono con que es la realidad de la vida. ¿Qué te gustan, Fer? O sea, como, ¿de dónde crees que viene esa Sí, culpa, pero qué habla de ti, como que ¿por te qué se gustan crea esas? la culpa, no? ¿Por qué se crea la culpa de esos gustos? Pues yo creo que por la sociedad, o sea, porque está mal visto ante la sociedad que te la pases viendo reality shows y que escuches música de banda, más aquí en México que ya están prohibiendo la banda casi casi porque es violenta, pero pues yo crecí con familiares de Sinaloa, que la banda es como que donde nacen, es su cuna. Pan de cada Entonces, día. ajá, crecí con ella y me gusta mucho y si escuchas las letras te puedes dar cuenta de que es algo bonito, o sea, no tienes que irte a los narcocorridos en específico, o sea, hay Ujú. muchos espectros de la banda y con las letras te puedes dar cuenta de que es la realidad, que por lo mismo me gustan los reality shows porque hablan de cosas reales. Con todas sus Ah, letras, no ponen palabras Guiones. ajá. ¿Y tú, Pauli? yo también iba a decir lo mismo, Fer, que uno de los gustos culposos que tengo y que sí me ha costado compartir es el gusto por los realities. De hecho, hasta apenas este año ya fue así como, mundo, conózcame. Me encantan los realities, todos. Eso. ¿Cuál es tu favorito, Pauli? La, Ahorita la casa de los famosos es el que más me gusta y de acá de Estados Unidos, Love is Blind. Son mis dos favoritos en el mundo y, y, y finalmente porque se enfocan que al amor, a las relaciones intrapersonales, cómo resolver conflictos y a uno la verdad es que le gusta el morbo, por eso está viendo ahí los realities. Y a mucha gente nos gusta, pero todos somos como que en privado, en privado, en privado, hasta apenas este año encontré una comunidad proveniente de la comunidad de mantenidas
donde es un grupo de realities y dije, ese es mi grupo. Y ahí es como que uno de los grupos más libres que yo he encontrado, donde te puedes expresar siempre respetuosamente, pero comentas, ay, no, ya viste qué le dijo, ya viste la cara que hizo, y mira, y van a nominar, que no sé qué. Entonces me encantan los realities. Y otro gusto culposo que pues no es tan culposo, pero también tengo que tener cuidado por lo que es. Me encanta la comedia de humor negro y la comedia ácida. Creo que en mi familia sí se utiliza mucho el sarcasmo, las bromas, entonces todos nos llevamos bastante pesado, pero siempre, o sea, no hay enojo, siempre hay risa, o sea, todos aguantamos. Y me gustan mucho las series de este tipo de humor, la comedia muy, muy negra. Me gustan mucho las películas americanas de este tipo de humor, o el humor más básico, el humor más simple, porque yo he descubierto que me hacen relajarme, me hacen no pensar, como en un drama, por ejemplo, tienes que estar observando, tienes que estar pensando, tienes que ver el desarrollo de los personajes, y en este tipo de comedia simplona, pues no, nada más te ríes y ya. Esos serían mis dos gustos culposos más poderosos. ¿Ale? Yo nada más quería decir que si les gustan los realities de amor, busquen La Celestina de la India. Está muy bueno. Está en Netflix. Sí, sí, los hemos visto. Lo recomiendo. Es parte del ¿cómo se llama? Del Repertorio. catálogo. Ajá. Les van a tener que mandar un repertorio para que lo subamos a nuestras redes Oye, de los realities más recomendados por Fer y Pauli. esta sería mi pregunta. Fíjense que estamos hablando del gusto culposo, pero yo quisiera saber, porque ustedes mismas están comentando algo muy chistoso. Yo en estos tiempos he visto que los K-dramas o los dramas orientales de donde sean, no sé de qué país, creo que varían, ¿no? Y los reality shows ahorita también son un boom, o sea, es una comunidad muy grande. ¿Por qué considerarlos culposos? ¿Por pena? ¿Porque se cuestiona a la persona que los ve en qué sentido? Porque veo que las comunidades que los ven son muy grandes. ¿Ustedes por qué creen que se pudieran considerar culposos, Fer? Yo creo que porque también lo ven como que alguien desquacerado, porque es algo que tiene, o sea, 24 horas para verlo y piensan que estás 24 horas frente a la televisión sin nada que hacer. Entonces lo ligan con lo mismo que hablábamos al principio de que no estás descansando mientras ves el programa, cuando muchas veces uno lo pone mientras hace el quehacer, mientras está teniendo la cama, mientras está haciendo de comer. Entonces yo creo que va por ahí porque está ligado al desquehacer. Sí, yo también iba por ese lado, que porque piensan que nada más estás viendo eso, pero no, o también ve uno otras cosas. Pues el tiempo en otras cosas también. También sabemos leer, también los que vemos los realities sí sabemos leer, si fuimos al kinder y a la primaria. Pero yo creo que sí va enfocado a que piensan que nada más estás haciendo eso. Y pues no. Bueno, pues mi gusto culposo, chicas, yo les voy a decir que ya no es, pero fue mucho tiempo Miss Universo. Yo era de las personas que a mí me encantaba ver Miss Universo desde que ganó Lupita Jones. Ustedes son muy peques, pero un día la primer Miss Universo que tuvo México fue Lupita Jones, que fue como, de hecho, ahorita ella es la directora de todo el complejo, todo el proyecto de Miss Universo México. Y bueno, no sé si siga siendo, porque se ha visto en varios escándalos, pero eso es otro tema. El caso es de que yo lo veía desde entonces. Estamos hablando que yo lo empecé a ver como a mis 15 años y yo me enamoré del concurso. ¿Por qué? Porque me enamoró el glamour, me enamoró ver a las mujeres en un escenario, mostrándose, hablando, no sé, a mí me encantaba verlo. Pero se dio el momento o el boom de que las mujeres empezamos a querer quitar estereotipos de belleza, a pelear contra todo este encasillamiento que teníamos las mujeres de que si no eres alta, flaca y bien vestida, no eres una mujer de valor o no vales igual, y muchas más cosas que ustedes saben que ha conllevado este tema tan fuerte y este movimiento que más que un movimiento ya es una situación que tenemos que entender como parte de nuestra vida, que es pues el feminismo desde ver nuestros derechos y demás. Pero eso es también otro tema muy delicado que viene muy aunado a Miss Universo. Por eso lo planteo. Entonces, para mí fue un tema muy culposo en mucho tiempo, porque aparte de que si lo veías eras una cabeza hueca, era ver
muñequitas Barbie, Ujú. modelando sin hablar. Tú nada más ponte pecho, pon cinturita, pierna larga, maquíllate y eso es todo lo que la mujer necesita y eso es todo lo que te hace perfecta. Entonces, obviamente, te reduce a una cabeza hueca, ¿no? Y a mí me daba mucha pena decirlo, me daba mucha pena porque yo era como de, no, es que las mujeres valemos, las mujeres tenemos voz. De hecho, yo recuerdo que muchas veces cuando la gente hablaba mal de este tema, y no les hablo de gente cercana a mí, les hablo de que lo hablaban en la televisión, lo hablaban en la radio, lo hablaban en todos lados. En ese tiempo no había redes sociales, amigas mías, redes sociales, entonces era prensa y la prensa se devoraba a esos concursos. Entonces a mí me daba mucha pena, muchísima pena. Ahorita ya no, y obviamente ya vemos que el concurso Miss Universo ha tomado otro curso. De hecho, ahorita nos acaban de dar una lección hermosa, nuestra representante de México. Un aplauso para Bravo para Fátima. Fátima, Fátima. que acaba de decir, sí, soy una cara bonita, pero también soy un cerebro preparado y una persona Padre, con carácter y comunícate. determinación. Y eso me encantó. De hecho, una de las frases yo creo que se va a hacer icónica y la quiero recalcar aquí. Ya también es como, y no nos están pagando, sino que queremos comentarlo porque fue uno de mis gustos culposos. Y esta frase que ella dijo me encantó. Al final creo que cuando se dio todo el suceso, que creo que si no están familiarizados ahorita, igual y si quieren, chicas, podemos platicar un poquito de ello, sino nada más quiero resaltar la frase que ella comentó cuando se salió de este momento en que se peleó con uno de los representantes o algo así de la organización diciendo, si tienes un sueño y una corona, no importa qué tan grandes sean, si te quitan la dignidad, te vas. Y eso me encantó. O sea, yo dije, qué fuerte, qué mensaje para las generaciones que vienen, generaciones de niñas que lo estaban viendo porque yo las veía a mis 15 años, imagínense las niñas que las están viendo a esta edad, ¿no? Y aparte que he visto que también ya han cambiado varios los cánones de belleza, ¿no? Ya veo que no son de la misma talla, ya tienen diferentes rasgos, entonces eso también le ha dado como que la gente ya lo tome más en serio o lo respete más. Pero sí fue mi gusto culposo mucho tiempo y ahorita ya no me da pena y ya muchas cosas ya no me da pena. Antes también me daba mucha pena decir que de repente escuchaba reggaetón. A mí el reggaetón se me hacía muy malo, pero luego empecé a escuchar canciones, por ejemplo, de la Rosalía o de, ay, se me fue el nombre de Karol G y dije, ay, qué bonita letra, como bien dice Fer, que a mí la banda me encanta, Fer, yo soy pro banda, entonces, pero así como tú lo ves, que mucha gente criticaba la banda, sé que mucha gente critica el reggaetón y a mí me daba también mucha pena porque hablaba como de gente que no tiene cultura y escucha reggaetón. Entonces tú no quieres ser parte de ese espacio, ¿no? También es como de quiero encajar en las personas que quiero encajar. Y dices tú, no importa, o sea, yo te puedo leer a Neruda, yo te puedo saber todas las áreas de una ópera, pero me va a encantar escuchar y bailar perrear en el Super Bowl, ¿no? O sea, no tiene por qué estar peleado todo con todo, siempre y cuando no nos haga daño, ¿no? Hay gustos culposos que nos pueden hacer daño. ¿Ustedes creen que haya gustos culposos que sí nos hagan daño? Pauli, y luego Ale. Sí, ya nada más para decirlo del reggaetón, como ahora Casu trae esta conversación, abre esa conversación de la liberación femenina, pero del respeto, pero de la dignidad, pero de la música, pero el valor como mujer. A mí me encanta ahorita este tipo de diálogos y pues Casu que es de reggaetón pues lo trae. Entonces, sí, es lo que quería mencionar, nomás agregar eso. Ale. Yo también era un poquito como, antes de pasar a la pregunta, Eli, que creo que al escucharlas pienso mucho en la conciencia y en lo que nos decía también Pauli hace rato, como de analizar, o sea, como analizar nuestros gustos o por qué es que decidimos hacer ciertas cosas y encontrar un equilibrio, porque hace ratito que preguntabas, Eli, como de qué es lo que hace que estas comunidades sean tan grandes, pero aún así nos dé pena. Creo que ahí también entra que piensen los demás que solamente consumimos eso. Y creo que el solo consumir cierto tipo de cosas, no sé si nos haría daño, o sea, como físicamente, pero quizá como sociedad sí, porque definitivamente hay, o sea, mientras esos programas que nos gustan están sucediendo, también suceden cosas en el mundo y también está como la huelga que están haciendo los agricultores, que son quienes alimentan como al país y así.
y que al final definitivamente, si han visto La dictadura perfecta y si no, se las recomiendo, gran película. O sea, los medios de comunicación y lo que consumimos y a lo que se le da foco, claro que afecta, como que muchas veces, muchas personas, no todos, pero sí muchas personas como que perdamos de vista lo que realmente importa, ¿no? O casualmente salen como este tipo de programas o de hechos cuando va a haber elecciones, ¿no? O como, o sea, como que al final definitivamente también ahí hay algo que es importante analizar y creo que entonces ahí entra más bien lo que hemos estado platicando, ¿no? Como está bien que te guste, no tienes que sentir culpa por verlo, está padre que lo puedas compartir, pero también como siempre estarnos, bueno, no siempre, pero intentar cuestionarnos, ¿no? Y como verlos desde un lado más consciente y que no sea lo único, ¿no? Como dice Pauli, como también leemos y como dice Eli, también conocemos de otra información y claro que eso también nos nutre como individuos y como sociedad. Ahora sí, ¿cuál era tu pregunta? La pregunta. Antes de recrear la pregunta, creo que aquí cabría mencionar que también nosotras somos parte de esos gustos culposos porque nosotras llegamos a juzgar a los que les gusta algo que nosotras no entendemos. Entonces, si nosotras mismas, empezando por nosotros mismos, ¿no? Hombres y mujeres, dejamos de juzgar el por qué. Ay, es que yo no veo eso porque ta. Y empezamos a ponerles etiquetas negativas, creo que eso hace que entonces se creen los gustos culposos en las personas, ¿no? Porque nos da miedo decir, porque como yo hablo mal de, entonces tú vas a hablar mal de. Y me cae a cuenta porque justo ahorita lo que comentas, Ale, es que debemos entender que un gusto no tiene que ser tu vida completa, no dicta quién eres, no dicta en qué crees, no dicta en tus hechos ni en tus actitudes. Sí, tiene mucho que ver obviamente sobre los gustos que tú tienes o los gustos que te das, tiene mucho que ver con lo que alimentas tu persona y tu mente, porque sí nos alimentamos con lo que vemos. Consumir contenido es alimentar un pensamiento, una idea. Entonces sí tenemos que tener mucho cuidado que escuchamos. Como dijo Fer, yo creo que la banda es hermosa, pero a la fecha creo que a todo mundo le da gusto culposo los narcocorridos porque sabemos que son muy negativos, muy negativos. Entonces, y por ahí debe haber personas que digan, no, a mí sí me encantan y me gustan y los apoyo, pero creo que hay una una línea muy delgada en el que si el gusto culposo no te daña físicamente o no daña físicamente a las personas que están junto a ti, dátelo y no critiques. Si a esta persona le gusta algo que a ti no te gusta, el respeto, ¿no? De, pues le gusta eso, pero a mí no. Por ejemplo, hasta en la forma de vestir. Como mujeres nos criticamos muchísimo. Y es un gusto que a lo mejor a una mujer le guste verse tal o vestirse como tal. Y desde que dejemos nosotros el prejuicio de juzgar a la persona que está delante de mí solo porque a mí no me gusta, es algo muy difícil de quitar porque creo que es lo que al final del día ha hecho que el gusto culposo exista todavía. ¿No? Seas quien seas y hagas lo que hagas. Pauli, ¿tú qué dices? Sí, miren, por ejemplo, les voy a platicar algo que me pasó. Ya ven que pues vengo de un periodo de recuperación por un duelo y por varias cosas. Entonces, no sé por qué me agarró un miedo a manejar si toda la vida he manejado y lo hago muy bien, porque manejo muchas horas al día. Entonces, ahí en México manejaba muchísimas horas al día y en Estados Unidos también manejaba muchas horas al día. Y de repente, de un día para otro, ya no pude manejar. Ya no pude manejar, ya no sabía ni cómo se prendía el carro. Me explicaban la psicóloga que era un proceso de duelo migratorio y todo eso, pero yo ya no podía agarrar el carro en Estados Unidos. ¿Por qué? Pues por eso, por el duelo. No sé qué pasó en mi cerebro, pero no podía. Entonces un día dije, bueno, ya siempre he manejado aquí en Estados Unidos, tengo que manejar. Dije, ¿qué hago? Entonces, como venía de ese proceso y de todo eso, empecé a escuchar reggaetón y con el reggaetón fue que empecé a manejar otra vez. Perreando en el coche. Mientras manejaba. Ir muy feliz de esa música, entonces me hacía pensar solo en los beats. Yo le he hecho la culpa a los beats del reggaetón, al constante ritmo que fue que alineó las neuronas, las células, porque yo considero que la música te alinea en el mismo mood a todos. Por ejemplo, en un concierto, por eso te la pasas tan bien, porque toda la gente está en la misma sintonía, en la misma frecuencia de música. Entonces, yo empecé a poner reggaetón y así manejaba. Y ya lo empecé a poner en la casa. Y un día sí, mi esposo le platica a un amigo. Dice, no, pues yo no sé qué le pasó a esta, que empezó a escuchar puro reggaetón. Y ya le expliqué a él, porque a mi esposo no me había dado la oportunidad de decirle. Entonces le expliqué, le dije, yo hice de todo para estar bien
y eso incluyó la música y el reggaetón fue algo que me alineó las neuronas, yo creo, y ya empecé a sentirme feliz y a poder manejar. Y todavía lo hago, pongo mi música y digo, no me importa, si me escucha el de al lado, porque antes sí me daba más vergüencilla, si me escucha el de al lado, pues ni modo, porque él no sabe por qué lo estoy poniendo, que puedo escuchar muchos géneros, porque a mí me gustan todos los géneros musicales, entonces dije, esa música no me define. No, nada más para confirmar lo que dijiste, y sí es real, chicos, la música tiene frecuencias que trabajan con nuestras neuronas y nuestras ondas cerebrales. Entonces, hay música que te baja la frecuencia y puede ser muy peligroso si estás pasando por una situación. Solo quería mencionar eso que dijiste, que tiene mucho sentido. Y fíjate, el reggaetón te dio la libertad aquí en Estados Unidos para irte a manejar por todos lados. Ale, ¿tú qué ibas a comentar? Yo igual quería comentarles, pero como el otro lado de la moneda, o sea, por ejemplo, música que yo creo que la mayor parte de personas dirían como, bueno, no les daría pena, es como la música de protesta, ¿no? O sea, como que hablan de lo que está sucediendo en sus países, como, sé, Calle 13, Víctor Jara, así, ¿no? Esa música a mí me gusta mucho, pero justo creo que está relacionado con lo que tú dijiste, Eli, o sea, si estás pasando por un mal momento o si de por sí ya, o sea, estás deprimida, te sientes mal, la neta es que escuchar esa música me ponía peor, o sea, como que a veces hasta me hacía llorar y era como, yo sé que esto sí está pasando, sé que esto sí es real, pero esto no me está llevando a un buen lugar. Entonces, creo que también está como padre que escuchemos lo que necesitamos y que justo con esta apertura que escuchamos o sea, que nos escuchamos a nosotros mismos, pensemos en el otro, ¿no? O sea, como, y que tengamos curiosidad como de, ¿por qué? ¿Por qué te gusta? ¿Qué te hace sentir? ¿No? O sea, como, porque creo que también la apertura nos puede ayudar a dialogar y a entender mejor. Y a lo mejor no vas a compartir el gusto, pero puedes aprender algo nuevo. Así es. Y eso es lo importante, ¿no? Que no a la única persona que le tienes que pedir permiso es a ti. Si a ti te hace bien en ese momento, sea lo que sea, dátelo, ¿no? Si a ti te hace sentir bien, te hace sentir completa, dátelo siempre y cuando sea dentro del ramo de un bienestar físico y mental, porque sabemos que muchas personas pueden darse gustos que les están haciendo daño, pero están a lo mejor llenando espacios o vacíos que tienen que tratarlos con un profesional, ¿no? Y eso es un tema también muy delicado, que es donde yo siempre he dicho, el gusto culposo siempre va a ser normal o va a ser llevable siempre y cuando no lastime a la persona que lo hace o lastime a los demás. Fer, dime. Ahorita que comentas eso, Eli, a mí se me viene a la mente un gusto culposo muy dañino que estaba muy arraigado en nuestras generaciones pasadas, que es el juntarse a criticar. O sea, antes era juntarse a hablar de todos menos de ti mismo y era muy dado a hablar sobre los cuerpos, sobre la vida ajena, sin saber en qué situación están. Y yo siento que eso era muy dañino tanto para las personas que lo estaban hablando como para las personas de las que estaban hablando, que muchas veces ni se enteraban. Y era algo que se usaba mucho. Y creo que ahorita está muy padre que se está cambiando todo ese discurso y que ya muchas veces si te sientas a criticar en una mesa o si tú escuchas que critican en una mesa, se pone un alto y se me hace que es algo que está muy padre y que hay que continuar el tratar de erradicar como esos discursos. No sé qué opinas tú, Pauli. Sí, totalmente. De hecho, esta semana, la pasada, ocurrió algo con unas conocidas y yo decía, ¿por qué no entienden? ¿Por qué no? Bueno, no es que no entiendan, sino ¿por qué no observas que el mundo ya cambió, que no se hablan de cuerpos ajenos, que a la gente le duele? Porque, por ejemplo, a mí no me duele si me critican la oreja, el pelo, el ojo, a mí me da igual, pero hay gente que su ojo a lo mejor le molesta porque está más cerradito y sí le duele que le critiquen el ojo, entonces, o el peso, por ejemplo, que es muchas cosas que la mayoría de las mujeres cargamos por 1000 razones, por hormonas, por tiroides, por que comemos por ansiedad, que por mala alimentación, por 1000 cosas, y la gente sigue hablando del peso de los demás, entonces creo que ahora sí se pone un alto y en esa ocasión se puso un alto de la persona y yo dije, ay, qué bueno, o sea, lo celebré porque ya está cambiando esa visión, esa cosmovisión a lo mejor de juntarse a hablar de los demás, ya está pasando a otra etapa. No sé, Ale, ¿tú qué piensas? O Eli. Eli, tú. Eli, ok. Bueno, yo quería decir que sí, también ese era un gusto culposo que aquí yo he tenido
el chisme, o sea, Ujú. porque en mi familia y en mis amigos y todos el chisme nos encanta, pero creo que si llegas hay una línea muy delgada en la que que se puede cruzar con la comunicación y hablar de otros, porque sí te puede poner en una situación muy vulnerable una persona que ni siquiera está enterada que está en tus labios, ¿no? Entonces sí es algo que tenemos que manejar con mucho cuidado. Creo que casi es imposible decir que el chisme va a dejar de existir porque es algo que existe, pero sí tener mucha conciencia de lo que tú quieres platicar y de lo que tú quieres comentar. Y creo que empezando por nosotros mismos podemos como redefinir esa situación, ¿no? No tanto el hablar de otras personas, de su físico, de lo que hace, sino a lo mejor de las eventualidades de la vida, ¿verdad? Porque creo que el chisme va a ser el chisme, sino porque vemos los reality shows, ¿no? Va a ser el chisme de, ay, ¿qué estás viendo? ¿Qué le dijo? Pero sí no hablar de esos puntos que pueden herir a una persona, cómo se ve, cómo se expresa o cómo, no sé, cosas así, tenemos que tener mucho cuidado. Ale, y creo que después Fe. Sí, yo creo que ahí algo que podríamos como incorporar sería como está, no sé si está bien, sino más bien como, okey, si estamos hablando de alguien más, quizá no establecer juicios al respecto y más bien como intentar que siempre sea como en positivo, ¿no? Okey, a esta persona le pasó esto o esta familia está pasando por aquello, en vez de: "Ay, no, qué horror, ¿por qué? Pero es que ya la viste, bla, bla, bla", sino como: "Ay, ojalá que se sienta mejor", ¿no? O quién sabe por qué estará pasando, le voy a echar una llamada porque a lo mejor, como dice Pauli, ¿no? O sea, a lo mejor este cambio en lo que sea es porque no está bien o no está en un buen lugar, ¿cómo puedo como ayudar, no? O sea, creo que al final el chisme o el saber de la vida de otros también implica que nos involucremos con otros y entonces quizá la mirada tiene que estar en cómo me involucro con ese otro. Y lo que agregaría también es como en caso de que estemos en una situación, también ser valientes y establecer límites, ¿no? Como yo creo que ese comentario está fuera de lugar, ¿no? O yo creo que, o sea, si estamos hablando de esto, más bien hay que ver cómo podemos ayudar y si no podemos hacer algo bueno o decir algo bueno, mejor cambiemos de tema. O sea, como, porque al final creo que eso también va cambiando un poco la manera en que nos aproximamos a hablar de otras personas o de nuestros círculos. Fer. Justo a leer lo que iba a decir, o sea que yo creo que ya a todos nos gusta el chisme, pero ya está cambiando a más como una evaluación o como a un tratar de entender el porqué de las cosas para también usarlo para nosotros, o sea, para aprender de otros, de errores de otros, lo que está bien y lo que está mal. Y justo lo que dices también me trae otro gusto culposo, el saber decir no. Muchas veces sientes culpa de decir no, cuando muchas veces es muy sano y saber parar a la gente cuando no estás de acuerdo con lo que está pensando o lo que está diciendo, yo creo que es un gusto culposo que también hay que quitarle la culpa y dejarla de lado. Tú, Eli, O que le cambiamos el nombre, Fer, le podemos poner gusto necesario. Es justo saber necesario. decir no, porque, ay, cómo nos encanta querer como ser condescendientes y eso si nos quita energía o tiempo, lo que sea, pero ahí estar presentes y a veces tenemos que estar presentes nada más para nosotros. Eso sería como, a lo mejor cambiarle el nombre, ¿no? Bueno, chicas, ya para cerrar este tema que estuvo súper interesante, muchas gracias con compartir sus gustos, chicas, porque muchas veces a lo mejor nos cuesta hablarlo de qué nos gusta. Quisiera que me dijeran si hay todavía un gusto culposo por ahí que les cueste comentar, que les cueste decir y cómo cómo se invitarían a ustedes mismas y cómo invitarían a las personas que nos están escuchando a darle este giro, a darle el cambio a este gusto culposo, cómo invitar a la gente a que cambien esa culpa por el agradecer, el permitir, el darte permiso sin pedir permiso a los demás. ¿Tú qué piensas, Ale? Yo, Ujú. creo que hablaría de la comida. Si esto triggeré a alguien, recuerden que no tienen que poder siempre solos, pueden pedir siempre ayuda o así. Ujú. Por si por aquí alguien que nos escucha tiene algún TCA o así. Para mí mi relación con la comida a veces ha sido un poco como complicada, ¿no? O sea, creo que también, como mencionó Pauli hace rato, es algo que las mujeres a veces, cargamos mucho con eso, como con el peso, y eso está íntimamente relacionado con cómo comemos. Creo que muchas veces, ¿no? O sea, como que pienso en, ya hice ejercicio y cuántos carbos comió y así, como he ido muchas veces con la nutrióloga, o sea, como que
a veces me persigo mucho. Y lo que diría respecto a eso es, una, pedir ayuda, ¿no? O sea, a mí ir con la nutrióloga, estar en terapia psicológica y así me ha ayudado mucho a establecer una mejor relación con ello. Y otra es una cosa que vi en algún momento en redes, justo de una nutrióloga que sigo, que ahorita no recuerdo cuál es su pero decía que era muy importante que pensáramos en nuestra relación con la comida, en que fuera buena, porque iba a ser una relación que tuviéramos por siempre. Entonces, creo que las invitaría a que analicen justamente de sus gustos, qué relaciones van a tener por siempre, ¿no? Y si va a estar por siempre, pues mejor que sea algo sano y que no te genere culpa, ¿no? Sino más bien encontrar lugares más disfrutables. Porque, por ejemplo, en este caso, la comida, que es lo que yo estoy mencionando, es algo que hago todos los días, 3 veces, 4 o 5 al día. Entonces, pues qué mejor que establecer una mejor relación con ella y si no puedo sola, puedo pedir ayuda. Ujú. Bien, Sí, ¿tú qué nos dices? Yo también me iría por el análisis de ver por qué nos causa culpa. Por ejemplo, ay, me está causando mucha culpa descansar en 2 periodos en el día. Tú como mamá de casa, después de, por ejemplo, trapear es una tarea muy pesada. Entonces, necesitas sentarte, necesitas descansar, necesitas tomar agua, necesitas un break. Si sientes culpa, analizar por qué. Y desde verlo desde una visión sin juzgarte a ti mismo. Entonces, analizar, no, pues es que me decían que no podía descansar, me decían que esto, o porque ayer huevoneé todo el día y ahora necesito mega apurarme, entonces no es una culpa, o sea, porque estás acelerada. Entonces, siempre desde el análisis, analizarte por qué te sientes culpable de algo que haces repetitivamente y si no te causa bienestar, entonces también analizar si mejor cambiar eso que estás haciendo mal. Por ejemplo, todos saben que a mí me encanta la Coca-Cola y no es gusto culposo porque lo digo y me gusta. Entonces, pero sí o sea, estoy muy consciente de que es mucho azúcar, entonces lo voy a mediar. Ajá. Si hoy ya me tomé una soda, pues ya más noche no. O si voy a una fiesta y ¿qué te ofrecen? Pues refresco. Entonces al día siguiente pues estoy no tomo soda en todo el día. Entonces solamente analizar y no te juzgues, nada más analízate y si lo puedes resolver por ti mismo, adelante. Y si necesitas ayuda, pues siempre existe terapia o información en libros para que puedas ayudarte a resolver eso. Pero Fer, ¿tú qué opinas? Uno de mis gustos culposos es justo como entre los dos que acaban de decir, es sentarme en mi sala, en medio de todo mi quehacer, sentarme en mi sala, comerme una bolsita de palomitas de las que venden de medio y tomarme una coquita, porque eso es para terminar el quehacer y pues también lo balanceo y no es culposo porque lo balanceo con el ejercicio que hago diario y porque sé que voy a terminar mis quehaceres a fin de cuentas, entonces es algo que le he aprendido a quitar la culpa porque siento que es muy necesario el descanso para terminar las cosas bien y el aporte calórico para tener energía en el día y también sentirme bien, porque a mí las palomitas son mi muerte, o sea, las amo. Entonces, nada más hago 20 minutitos más de cardio y sé que con eso ya se eliminaron. ¿Li? Ay, chicas, pues yo tengo varios gustos culposos que no sé si son culposos porque al final del día ya los abracé y dije, son míos, son mis particularidades y pues sorry mundo, esta soy yo. Creo que uno de mis gustos culposos sería el que me gusta mucho ser una mujer muy libre. Entonces, a pesar de que mucha gente ha criticado la forma en que he vivido, la forma en que he hecho las cosas o que a lo mejor intentan mascullar o así como de, ay, pero ¿por qué? Creo que ya llegó un momento en el que hasta siento gusto de que a ver, síguele, y ahora voy a hacer esto, y ahora a ver qué piensas, ¿sabes? Entonces creo que mi gusto culposo, eso es ser una mujer libre y al final del día no tendría por qué ser culposo, pero en un mundo donde todavía hay mucho prejuicio contra las mujeres, y no contra las mujeres solamente, contra los hombres también, pero siento que las mujeres tenemos un gran porcentaje de que estamos siempre bajo el foco de. Entonces creo que ciertamente si lo pongo a ver ya en un plano muy, muy, muy detallado, creo que sí es un gusto culposo ser tan libre y ver cómo varias, tanto hombres como mujeres, han criticado o han juzgado la manera en que he hecho las cosas, pero al final del día lo he abrazado, ha sido por mi gusto, porque como dice una canción, y Fer no me dejará
dejará mentir. Creo que es una de banda muy viejita, Fer, pero tú estás muy chiquita, pero es de el señor Antonio Aguilar, creo, que dice mi gusto es. ¿Y quién sí, me lo claro. y dicho y hecho, señoras y señores, mi gusto es y quién me lo quitará. Y como mi, como mi gusto en el que yo digo, chicos, abracen sus gustos porque son sus particularidades de su persona, siempre y cuando no les dañe física ni mentalmente, tengamos mucho cuidado, elijamos bien con lo que nos nutrimos en todos los sentidos. Y bueno, pues sería todo, chicos. ¿Algo que quiera agregar, chicas reales? ¿Alguna otra cosita que quieran arreglar o para que ya nos Pues que despidamos? nos faltaron 4, no, 3 reales hoy. Las extrañamos mucho, Mari, Osiris, Carly, pero esperamos que puedan estar en los próximos episodios. Ahorita nos estamos poniendo muy juiciosas para traerles episodios también en diciembre. Entonces, por favor, si les gustó el episodio, recomiéndenselo a una amiga, a un amigo también. Y pues síganos Compártanlo. sintonizando. Perdón, Eli, ¿qué? Compártanlo. Denle Completamente. like, comenten, interactúen para que vayamos al Auditorio Nacional, ¿cierto? Sí, y bueno, esperamos sus comentarios. Un beso, muchas gracias, reales. Besos a las reales que nos faltan y nos vemos en el próximo. Bye bye. Bye. Adiós.